Vamos a orar juntos para empezar. Dios Padre vivo, te damos gracias. Entre muchas personas del mundo nos has salvado primero y nos ha dado la esperanza y la fe segura de poder entrar al cielo. Te damos gracias. Sobre todo nos has permitido conocer a Dios en nuestra adolescencia y estar en el cuerpo del Señor, la Iglesia. Te pedimos que también nos ayudes y guíes para que nuestros hermanos y hermanas adolescentes puedan ser personas que agradan a Dios. A aquellos hermanos que no han podido participar hoy, te pedimos que les ayudes a sentir tu presencia donde quiera que estén y que los guíen para que se unan con nosotros en la próxima reunión. Te pedimos que enseñes a nuestros hermanos y hermanas aquí con las palabras que necesitan en este momento y que nos ayudes a que sean hermanos y hermanas adolescentes que se acercan más a ti. Esperemos que Dios esté con nosotros desde el principio hasta el final de esta reunión. En el nombre de Jesús, quien nos ama y quien nos ha salvado del pecado, hemos orado. Amén. Buscamos la Biblia San Mateo 24. San Mateo 24, versículo 37 a 39. San Mateo 24, desde versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy vamos a pensar juntos sobre el día en que se acaba la paciencia de Dios. Primero, la paciencia. Todos tienen paciencia, pero la paciencia no dura mucho. Ese es el problema, ¿no? En otras palabras, uno es paciente, pero hay un día que se acaba la paciencia. Aunque tenga mucha paciencia, hay un límite. La paciencia de Dios también tiene un límite. Por supuesto, esto no significa que la paciencia de Dios en sí tenga límites, sino que Dios es paciente con el pecado, pero no lo tolera eternamente. Por eso tenemos que pensar que Dios es paciente durante mucho tiempo, pero sin embargo juzga el pecado sí o sí. En tiempos de Noé, el mundo estaba lleno de pecado. Pero en ese momento no llovía sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Pero por primera vez llovió del cielo. Esa lluvia no era otra que la lluvia de juicio. El día en que el diluvio se derramó sobre la tierra fue el día en que la paciencia de Dios se acabó. El día en que se acaba la paciencia de Dios es el día de la destrucción, cuando todo fue destruido y perdido. Sin embargo, Noé y su familia se salvaron de la destrucción. El juicio de Dios viene sí o sí, pero podemos considerar que la gracia reside en el juicio. Dios prometió también no volver a juzgar al hombre con agua. Y desde ese día en adelante, Dios volvió a mostrar su paciencia. Porque ya no juzgará con agua, sino está planeando juzgar al hombre con fuego. Por eso en 2 de Pedro capítulo 3 dice que los cielos y la tierra están reservados para el fuego. Este mundo será juzgado por fuego en el futuro, tal como fue juzgado por agua en los tiempos de Noé. Pero Dios no quiere que nadie sea condenado. Él quiere que todos se arrepientan. Por eso está esperando con paciencia. Nosotros tenemos que saber que Dios está siendo paciente ahora. Mientras Dios espera, debemos salvar al menos una alma más, porque la paciencia de Dios seguramente acabará en un día, y cuando esto suceda no habrá más salvación.
Como en San Juan 9 dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Llegará la noche cuando nadie puede trabajar. En la noche nadie podrá trabajar. Pero todavía estamos de día. Podemos todavía salvar. Podemos todavía salvar a cualquier persona. Todavía nos está permitido el día para trabajar. El centro de retiro Kongju estuvo en silencio durante un tiempo debido al coronavirus, pero el centro de retiro vuelve a brillar con evangelización, porque todavía aún es de día y se puede trabajar. Pero un día este centro de retiro volverá a estar en silencio. ¿Saben cuándo será ese día? El día cuando Jesús vuelva. Cuando Jesús vuelva en el aire, el centro de retiro volverá a estar en silencio. ¿Y qué sucederá entonces? Aquellos que queden en esta tierra, sin saber lo que les espera, podrán venir a nuestro centro de retiro y regocijarse. Podrán regocijarse de que después de todo el ruido cada año, ahora esté en silencio este año. Pero ¿y si se dieran cuenta de que sus almas están completamente condenados en la destrucción espiritual? Sería absolutamente trágico. Esta época en la que vivimos ahora es tan parecida a la época de Noé, cuando el mundo fue juzgado por el agua. Vamos a buscar Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pensamiento de las épocas de Noé siempre era mal. Pero el problema es que la gente de nuestra época es exactamente así. Los corazones de las personas hoy son muy diferentes a los de hace tan solo 20 o 30 años. Nuestro entorno natural se ha transformado de forma destructiva. La contaminación de aire, de agua, de ambiente, de océano son problemas graves. Pero así como el medio ambiente ha cambiado, los corazones de las personas también se han vuelto increíblemente malvados. Si vemos las noticias, podemos ver que hay muchos pecados violentos casi a diario. Ocurre tantos incidentes y accidentes que resultan inhumanos. Así como la gente de los tiempos de Noé, sus pecados provocaron el juicio de Dios. Así también, la gente de nuestro tiempo, cuya maldad está llena, por lo que está adelantando el día en que se acaba la paciencia de Dios. Pero ¿por qué se están volviendo tan malvados? ¿Y cuál es la razón de su maldad? Como dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se ha enfriado, esto es cierto, pero el problema está en que las personas es muy indiferentes a Dios. No les interesa la obra de Dios, como la gente de la época de Noé. Vamos a volver San Mateo 24 a texto principal. 24, versículo 38. San Mateo 24, versículo 38 a 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta el diluvio, la gente de la época de Noé vivía como de costumbre, trabajando diligentemente para comer, para beber, para casarse, para darse en casamiento. Hoy en día se puede decir que están intentando tener más competencias para ahorrar dinero, pero comer, beber, casarse o darse en casamiento no es algo malo, es algo muy normal en la vida. Pero dentro de lo normal de la vida, Dios está ausente. La gente está centrada en ganarse la vida
invirtiendo todo su tiempo, dinero y esfuerzo en ello, pero se muestra indiferente a las palabras y en las obras de Dios. Vivía únicamente para los placeres carnales. Isaías 5 describe a los israelitas de esta manera. Los israelitas que debían servir a Dios estaban ebrios, estaban embriagados de vino y hacían caso omiso de las obras de Dios, viviendo solo para los placeres y disfrutes de la carne, como dice en Isaías 5. No miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Los israelitas se entregaron a la bebida y al vino, cometiendo actos malvados, pero el mayor mal fue su indiferencia en Dios. Eran indiferentes a la obra de Dios. El pueblo que debía servir a Dios vivió ignorando a Dios. Como vivían únicamente para satisfacer los placeres carnales, no se dieron cuenta que otra nación les está invadiendo y destruyendo. Finalmente, la gente de la época de Noé, a pesar de enfrentarse a su inminente fin, no se preparó para él, porque eran indiferentes a la obra de Dios. Por eso ignoraron la advertencia de Noé sobre el juicio, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No tenían ni idea de que agua que cae del cielo los destruiría. Cuando Jesús vuelva, al igual que en los tiempos de Noé, la gente ignorará que sus almas perecerán eternamente. Así que, en lugar de conocer a Dios, buscarán placeres y alegrías mundanas, preguntándose cómo complacerse a sí mismos. Les interesa más la corrupción del mundo, el placer. Sin embargo, a pesar de que el pecado del hombre estaba lleno, Dios le ordenó a Noé construir un arca para escapar del juicio. Quería salvar a la gente a través del arca. De hecho, al final, nadie sobrevivió excepto Noé y su familia, pero Dios quería salvar a muchos más. ¿Cómo podemos comprender el corazón de Dios? A través del tamaño de arca. El tamaño de arca era demasiado grande para llevar solo Noé, su familia y los animales. Pero ¿por qué Dios hizo construir un arca tan enorme? 150 metros de largo, 25 metros de ancho, 15 metros de alto, con un peso de 1.150.000 toneladas. Porque quería llevar a más personas. El arca se terminó. La familia de Noé entró junto con los animales, en par, y 7 animales limpios. Sin embargo, incluso después de que todos estuvieron a bordo, Dios no trajo el juicio de inmediato. Esperó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, hasta 6 días. Y al 7.º día, Dios cerró la puerta del arca y derramó el diluvio. Dios esperó montar una persona más y esperó 7 días, pero la gente no comprendió el corazón de Dios. Además, lo despreciaron al rechazar por completo las palabras de Noé que predicaba la justicia. Pisotearon su corazón. Finalmente la paciencia de Dios se acabó. Después de 7 días, llovió torrencialmente durante 40 días y 40 noches. Cubrieron todas las altas montañas bajo el cielo. Y todos los animales que respiraron con nariz murieron. Tan pronto como se acabó la paciencia de Dios, su ira se derramó sobre la tierra. Pero, ¿cómo era el sentir de Dios cuando juzgó al hombre con el diluvio? ¿Acaso se regocijó al ver a la gente luchar y morir en el agua? Dios no es un Dios que se regocija en la destrucción de los impíos por sus pecados. Vamos a ver Isaías 55.
Isaías 55. Isaías 55, versículo 7. Versículo 7. Leamos juntos. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Isaías 55 vemos que Dios no se complace en que el impío perezca en sus pecados. Dios quiere que el impío deje su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Dios. El juicio de Dios no se debe a que odia a los pecadores, sino a que los pecadores se niegan a arrepentirse hasta el final. Dios es lento para la ira y espera pacientemente a que el impío regrese. Sin embargo, Dios no es paciente eternamente. Llegará un día en que la paciencia de Dios se acabará. Así como hubo un día en que la paciencia de Dios se acabó en la época de Noé, también llegará un día en que la paciencia de Dios se acabará en nuestra era. Sin embargo, aún es tiempo de trabajar. Debemos evitar que el juicio de la ira de Dios caiga sobre la gente, compartiéndoles el Evangelio. Debemos difundir la palabra para que tan solo una persona más de nuestro entorno pueda experimentar el amor de Dios. Dios no quiere que su juicio caiga sobre la gente. Por eso nos dice que prediquemos la palabra. Que prediques la palabra y instes a tiempo y fuera de tiempo. Dios no quiere que caiga el juicio, por eso nos dice que prediquemos la palabra. Por eso Dios se arrepintió de habernos creado, dice. ¿Por qué se arrepintió Dios de haber creado al hombre? La palabra arrepentimiento no significa que se arrepintió de hacer esto. Vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 7. Génesis 6, versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios dice que raeré de sobre la faz de la tierra, y dice que me arrepiento de haberlos hecho. Aquí arrepentirse no significa que se arrepintió de haber creado al hombre, sino que se arrepintió significa que le dio pena de que el hombre tenga que ser juzgado por sus pecados. Por eso dice aquí, me arrepiento. Dios no se regocija con el juicio y la destrucción de quienes fueron creados a su imagen. Al contrario, desea que todos se arrepientan y crean en el Evangelio, como dice la palabra. Si podemos comprender, aunque sea un poco, el dolor de Dios por cada alma, jamás debemos dudar ni vacilar en compartir el Evangelio. Se acerca la noche en la que no podemos trabajar, la noche en que no podremos predicar el Evangelio. Se acerca el día en que la paciencia de Dios se acaba. Antes de que llegue la noche debemos tocar la trompeta de advertencia. En 1 Corintios 14, 8 dice, y si la trompeta diere el sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué sucederá si la trompeta no suena con claridad cuando el enemigo ataque? Se aniquilará, ¿no? Morirán todos por los enemigos. La ira de Dios se acerca. ¿Y qué pasará si no clamamos? Destruirán. Las almas que no conocen a Dios, las almas que no son salvas, caerán al infierno eterno. ¿Quién sabe que este juicio de Dios se acerca? ¿No somos nosotros?
¿Quién sabe que el juicio de Dios se acerca a esta tierra? Los que estamos aquí sentados, los hermanos y hermanas. La gente cree erróneamente que un mundo mejor está por venir, un mundo más cómodo, pero sabemos que este mundo pronto será juzgado por fuego. Para quienes creen que este mundo lo es todo, somos los únicos que podemos decirles con firmeza que no lo es así. Una sola palabra puede salvar el alma muerto. En San Mateo 16, Jesús dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le dio la llave del cielo a Pedro. ¿Por qué le dio las llaves del cielo? Antes de decir esto, Jesús preguntó a sus discípulos primero: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? En ese momento los discípulos dijeron que unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas, Jeremías o alguno de los profetas. Así le respondieron los discípulos. Y Jesús les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro en ese momento dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús es Cristo que vendrá, Cristo que nos salva, es Hijo de Dios. Así le respondió. A Pedro, que confesó tal fe, Jesús le dijo: te doy las llaves del reino de los cielos. Que a través de Pedro nacerán almas. Tan pronto como Pedro abriera la boca, las almas que escucharan sus palabras nacerían y serían salvas. ¿A quién más le habría dado Jesús las llaves del cielo como Pedro? Imaginemos que Jesús nos lo preguntara. Si Jesús nos pregunta a los hermanos y hermanas aquí presentes: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cómo le respondería? ¿No confesaríamos nuestra fe como Pedro? Tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Además, tú moriste por mí en la cruz. Tú viniste a la tierra por mí. ¿Acaso no confesaríamos su amor por nosotros? Entonces Jesús nos diría lo mismo: te doy las llaves del reino de los cielos. A nosotros también nos ha dado las llaves del cielo. Ahora estamos capacitados para salvar a las almas. Las llaves del reino de los cielos no las han dado a todos, sino a los hijos de Dios salvos. Aunque asistan toda la vida a la iglesia, no puede tener las llaves del cielo. Pero nosotros que la tenemos, pero si no predicamos, ¿no estaría triste Dios? Una sola palabra nuestra puede salvar almas muertas. Jesús resucitado les dijo a sus discípulos: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos significa que cuando les predicamos el Evangelio, ese alma conoce a Dios y recibe la salvación, su pecado es remitido. Pero si no les predicamos, los retenemos, entonces sus pecados siguen retenidos. Y no hay más remedio que ser destruido para siempre. El juicio más temible para una persona no es la destrucción de cuerpo, sino la condenación de alma al infierno. Por eso en San Mateo 10:28 dice Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir alma y el cuerpo en el infierno. Temed más bien a aquel que puede destruir alma y el cuerpo en el infierno. Debemos temer la caída de alma al infierno. ¿Conocen al hombre rico que fue al infierno? En San Lucas 16 dice que un rico, mientras vivía, disfrutaba de banquetes y fiestas cada día, pero después de morir, este rico que se cayó al infierno deseaba algo. ¿Y qué deseaba? Deseaba una gota de agua que refresque su lengua, la punta de su lengua.
En realidad, lo que el hombre quería no era una gota de agua, sino que deseaba algo más. Vamos a ver San Lucas 16. San Lucas 16. San Lucas 16. Versículo 27. Desde versículo 27 hasta versículo 30 os leo. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no venga ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Conocen bien este pasaje de San Lucas. Mientras vivía, el rico disfrutaba de una vida verdaderamente cómoda, mientras que el mendigo Lázaro vivió una vida miserable. Estaba enfermo, los perros le lamían las heridas. Seguramente la gente pensaba que Lázaro era realmente miserable, comiendo las migajas que caían de la mesa del rico. Pero como este mundo no lo es todo, sus destinos cambiaron drásticamente al morir. Lázaro, en el seno de Abraham, solo tiene momentos felices con Dios en la vida eterna. Pero este rico lleva sufriendo en el infierno. No solo desde hace 2000 años, sino desde hace muchos años en el infierno sufriendo. Pero si volvemos al versículo 28, el hombre rico deseaba con desesperación esto. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no venga ellos también a este lugar de tormento. Para que no venga también a este lugar de tormento. Está sufriendo en el infierno, pero aunque él está sufriendo allí, deseaba que sus hermanos no vengan a este lugar de tormento. Cuando he leído esto, he sentido, lo más miserable de hombre rico es este, que si fuera un hombre malo, podría sentir, ¿no? Que yo estoy sufriendo aquí, que vengan mis hermanos también aquí a sufrir conmigo. Pero no es así. Su corazón dice, que no vengan mis hermanos a este lugar de tormento. Qué miserable es, ¿no? Él tenía un buen corazón. Este rico deseaba que sus 5 hermanos, su vida eterna, aunque están viviendo en este mundo, pero que después de poco serán igual que él. Así que, por favor, envía a Lázaro para que les testifique a los hermanos que existe infierno, que no vengan aquí. Pero Abraham no pudo aceptar su petición. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. El hombre rico pensaba que si un muerto resucita y dice que existe infierno, creerían. Aunque cuando él estaba vivo no sabía que existe infierno, pero que si a mis hermanos les predicase, creerán. Pero ¿realmente creerán? Si Lázaro resucitase, ¿los hermanos de rico creerán? No. El hombre es difícil de aceptar algo por completo sin haberlo experimentado. Por eso Abraham dijo esto. Aunque un muerto resucitara y les predicase que existe infierno eterno, no aceptarían. El hombre rico deseaba ansiosamente que sus hermanos no vengan a este lugar de tormento. ¿Qué tiene ahora el rico? Tiene un corazón ferviente, pero le faltaba algo. ¿Qué le falta? ¿Han escuchado alguna vez la palabra opportunity? No sé si pronuncio bien. Opportunity. ¿Es correcto? Oportunidad.
¿Han escuchado alguna vez oportunidad? A este rico tenía corazón ferviente, pero no tenía oportunidad. No puede predicar otra vez, pero tiene un corazón ferviente. Piénselo bien. Nuestros hermanos, hermanas, ¿cómo están? ¿Todavía tenemos oportunidad para predicar? ¿Tenemos o no la tenemos? Tenemos. Todavía tenemos la oportunidad de predicar a nuestros amigos, familiares, que existe eterno cielo e infierno. Hay que recibir la salvación. Tenemos la oportunidad todavía. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Este corazón ferviente que tenía en el hombre rico. Tenemos que tener ese corazón ferviente. Si no tenemos este corazón ferviente, entonces, ¿qué diferencia tendremos con este hombre que no tiene oportunidad? Él tiene un corazón ferviente sin oportunidad, pero nosotros tenemos oportunidad sin el corazón ferviente, entonces seríamos igual que el hombre rico. Necesitamos este corazón ferviente por salvar a alma de nuestros amigos. Tenemos oportunidad. No tenemos que dejar pasar la oportunidad. La paciencia de Dios se está acabando. Cuando se acaba la paciencia de Dios, Jesús vendrá y terminará la oportunidad. Mis familias, mis amigos queridos, antes de que se caigan a la ira de Dios, tenemos que salvarlos. Para esto estamos en esta tierra. No estamos en esta tierra solo para ir al colegio, sino que a través de nuestros hermanos y hermanas, salvar las almas de nuestros amigos que han de ser salvos. No debemos olvidar de esto. El día en que se acaba la paciencia de Dios, ese día está acercando. Debemos ser sobrios y predicar a nuestros amigos, familiares, el Evangelio. Que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, y redarguye. En Proverbios 24 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Deben salvarlos, porque existe infierno. Por eso, hermanos y hermanas, queda muy poco el día que se acaba la paciencia de Dios, así que miren a vuestro alrededor y esfuércense en la predicación. Oremos juntos. Dios Padre viviente, te damos gracias. En este mundo que no es eterno, nos hiciste vivir con la esperanza eterna del cielo, te damos gracias. Te pedimos que utilice a nuestros hermanos y hermanas para salvar a las almas de nuestros amigos, familiares que no son salvos todavía. Como dijiste, aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. La segunda venida de Jesús está cerca. Esto significa que el día en que se acaba la paciencia de Dios también se acerca. Ayuda a los hermanos de secundaria y bachillerato para que puedan esperar y preparar tu venida. En el nombre de Jesús, quien nos ama y quien nos ha salvado del pecado, te damos gracias, hemos orado. Amén. Buen trabajo.